Hola, en la lección anterior ya hemos obtenido las transformaciones de Lorentz, por lo menos para el caso de la configuración estándar. Me explico a qué me refiero. Entonces, lo que ya vimos es que si uno imagina un sistema de referencia inercial, básicamente definido como en la mecánica newtoniana, este sistema lo denotamos con una S mayúscula y suponemos que en este sistema podemos utilizar ejes cartesianos, básicamente también en la misma manera como hacíamos en la mecánica newtoniana. Vamos a orientar los ejes de esta forma y la configuración estándar significa que vamos a suponer que hay un segundo sistema de referencia inercial totalmente idéntico al primero, que va a tener sus ejes también cartesianos, x', y', z', de tal forma que en algún momento estos sistemas de ejes coinciden y justamente ese instante es el tiempo t igual a 0. Es decir, comenzamos a contar el tiempo en los relojes que se encuentran en el origen de cada uno de estos sistemas, justamente en el momento en que los dos orígenes están coincidiendo. Aquí tenemos una velocidad con la que se mueve el sistema S' con respecto a S. Y lo que vimos es que si efectivamente estos dos sistemas son sistemas inerciales, de la definición de inercialidad tenemos pues como consecuencia que tiene que existir una relación lineal entre las coordenadas de cualquier suceso registrado por estos dos sistemas de referencia. Entonces, para el caso muy particular en el que tenemos justamente lo que se muestra en este dibujo, es decir, unos ejes paralelos a los otros con el sistema S' moviéndose en el sentido positivo del eje X del sistema S. Entonces lo que hallamos es este conjunto de fórmulas que se conocen como las transformaciones de Lorentz, y pues ya de tanto estarlo aquí repitiendo, probablemente en poco tiempo ustedes lo vayan a poder recordar fácilmente. X' es gamma por X menos BT, Y' es Y, esto es bastante simple y fácil de recordar. Y finalmente aquí lo que podríamos decir más novedoso es el hecho de que el tiempo que corresponde a cualquier suceso observado desde el sistema S' no coincide con el tiempo que se registra en el sistema S, a pesar de que estamos suponiendo que todas las observaciones se pueden hacer con la absoluta precisión y que además estamos aquí pensando en que esta diferencia de tiempos no tiene que ver con la velocidad finita de la propagación de las señales, sino que en cualquier suceso, no importa en dónde ocurra, si aquí por ejemplo tenemos, como decía en la lección anterior, un neutrón que se está desintegrando, entonces desde cada uno de estos sistemas podemos observar ese fenómeno y cada uno de estos sistemas le van a asignar a ese suceso ciertas coordenadas y cierto instante en el que ocurre la desintegración, y a pesar de todo vamos a encontrar pues que el tiempo en el que ocurre este suceso no coincide, sino que se tiene esta relación que, bueno, se parece bastante a la primera línea. De hecho lo vamos a recalcar en unos momentos más. Esta fórmula y esta fórmula se ven bastante parecidas y justamente en ese parecido, en esa similitud, vamos a estar, bueno, hablando con más detalle en lo sucesivo. Aquí recuerden, esta gamma minúscula es parte de la notación que se emplea frecuentemente. Gamma por definición es 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, y también conviene escribir esto como 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrada, donde beta está definida simplemente como b sobre c. Aquí en este caso lo que ya estamos suponiendo es que la velocidad está a lo largo del eje X, o sea, la dirección de la velocidad ya está limitada. Lo único que aquí podemos ajustar nosotros es la magnitud de la velocidad. Esta velocidad tiene que ser constante para que efectivamente esta relación sea lineal con coeficientes constantes, y pues gamma, el factor que viene aquí enfrente, tiene esta forma. Conviene escribirlo así para no estar pues sustituyendo esta expresión en todos los lugares donde se necesita. Gamma es un número real. De hecho, gamma, vamos a verlo ahorita en un momento con un poquito más de detalle, puede tomar solamente valores entre 1 e infinito. El mínimo valor de gamma corresponde a que beta sea 0. Beta, recuerden, es esencialmente la velocidad relativa en unidades de la velocidad de la luz. Vamos a ver la gráfica que tiene esta función gamma. Entonces aquí voy a agregarla
a la discusión para que veamos claramente qué es lo que está ocurriendo. En el eje horizontal lo que tendríamos es precisamente beta y en el eje vertical tenemos la gamma. Entonces aquí se ve una asíntota vertical. Vean ustedes que cuando beta se acerca a 1, el denominador se acerca a 0 y gamma tiende a infinito. Eso es justamente lo que aquí se puede notar. Aquí vean que esto es 1, esto es 1 y la beta pues tiene que estar limitada por esta condición. Su valor absoluto tiene que ser siempre menor que la unidad para que esta expresión sea una cantidad real y sea un número real finalmente. Es decir, no podemos darle a la beta el valor de 1 exactamente, sino que siempre va a estar acotada la beta por esta condición. En otras palabras, la velocidad de un sistema de referencia inercial con respecto a cualquier otro no va a poder exceder la velocidad de la luz. Entonces aquí vean que no es que nosotros estemos suponiendo a priori que la velocidad de la luz tenga que ser un límite para la velocidad relativa de un sistema de referencia con respecto al otro, sino que simplemente de los postulados de la relatividad, que fue lo que usamos para llegar a estas fórmulas, de ahí se ve que pues naturalmente estas cantidades tienen que ser números reales. Recuerden, estas son las coordenadas cartesianas de un suceso. Entonces T' también es lo que va a registrar un reloj que va a estar vecino a este suceso, pero fijo en el sistema S'. Entonces todas estas tienen que ser cantidades reales y entonces la gamma tiene que ser una cantidad real, y para que la gamma sea real, insisto, beta tiene que estar acotada de esta forma, o sea que la velocidad de este sistema S' con respecto a S tiene que ser necesariamente menor que C, la velocidad de la luz. Entonces aquí se puede notar que esta función crece a medida que nos vamos aproximando a la velocidad de la luz, tiende a infinito cuando la beta tiende a 1, pero aún a una velocidad enorme que sería C sobre 2, aquí estaríamos a la mitad de la velocidad de la luz. Vean que la gamma no difiere mucho de la unidad. Aquí la escala es lineal, este valor sería 2. Entonces podemos ver que aún a 150.000 kilómetros por segundo, la gamma es apenas un poquito mayor que la unidad. Para que podamos tener valores de gamma relativamente grandes, mucho mayores que la unidad, aquí se puede ver, requerimos de velocidades que sean muy cercanas a la velocidad de la luz. Ahorita vamos a recalcar este punto, y lo importante de todo esto es que en condiciones, digamos, muy cotidianas, familiares, en donde estamos hablando de velocidades definitivamente muy pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, pues esta gamma es prácticamente 1. Por ejemplo, ya estuvimos hablando en las lecciones anteriores de la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol, y ya se recalcó que esa velocidad es del orden de una 10.000ª de la velocidad de la luz, es decir, beta vale 10 a la menos 4. Entonces aquí eso pues es algo casi cercano aquí al 0, en donde la gamma pues es prácticamente 1. Y si la gamma es prácticamente 1, ocurren dos cosas. Por una parte, de este lado recuperamos en ese límite, si la gamma es 1, justamente las transformaciones de Galileo. Y si la gamma es 1 y otra vez tomamos en cuenta que este cociente es pequeñísimo, lo que estaríamos encontrando es que T' prácticamente es igual a T. Entonces el hecho de que las transformaciones de Galileo y la mecánica newtoniana funcionen muy bien, pues tiene que ver con que, aunque esto ahora pensemos nosotros que es la descripción correcta, pues la diferencia con lo que teníamos en las transformaciones de Galileo normalmente no se notaría. Así es de que por esa razón hasta 1905 pues no parecía hacer falta o que se viera que las transformaciones de Galileo fueran algo en algún sentido erróneo. Pero pues en el experimento de Michelson y Morley, como decía, ahí precisamente está involucrada la velocidad de la luz. Entonces ahí en ese caso sí podemos llegar a tener diferencias entre si se utiliza la transformación de Galileo o las transformaciones de Lorentz. Bueno, entonces aquí pues es este pequeño repaso de lo que
teníamos ya en la lección anterior. Hay varias cosas que se pueden agregar ahora a partir de este conjunto de fórmulas. Aquí además hay dos cosas que conviene recalcar. Número uno, la relatividad especial no son las transformaciones de Lorentz. Aunque en muchos libros de física moderna se le da quizá un papel demasiado central a las transformaciones de Lorentz, que efectivamente lo tienen, pero insisto, no es exactamente que las transformaciones de Lorentz sean la relatividad especial, de la misma manera que las transformaciones de Galileo no son justamente la mecánica newtoniana. Son una parte importante, pero en el caso de las transformaciones de Lorentz, como veremos más adelante, sirven para ir construyendo ahora una nueva mecánica en particular y unas nuevas ecuaciones o descripciones que van a sustituir a lo que conocíamos en la formulación newtoniana, justamente por estas diferencias que estas transformaciones nos dan. Entonces, en resumen, las transformaciones de Lorentz sí son una parte esencial de la relatividad especial, no son la relatividad especial, sino que son un instrumento muy importante como para, primero, notar las diferencias con lo que teníamos ya en la formulación newtoniana y con los conceptos que venían de una manera pues bastante natural con nuestra experiencia, etcétera. Pero estas transformaciones de Lorentz, aunque no son la relatividad en sí, van a ser muy útiles para ir construyendo propiamente lo que es la teoría de la relatividad especial. Entonces ya todo esto lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle en las lecciones posteriores. Bien, ahora vamos a ir analizando poco a poco algunas de las implicaciones, de eso se trata esta lección, que tienen estas ecuaciones que aquí pues están resumidas por este conjunto de 4 ecuaciones muy sencillas gracias a que estamos aquí pensando en la configuración estándar, que es lo que aparece en este dibujo. Lo primero que conviene señalar es que esta transformación tiene inversa. Recuerden que los sistemas de referencia inerciales son totalmente equivalentes entre sí. Así es de que si la transformación de Lorentz que aquí tenemos nos da la relación entre las mediciones hechas en S con las mediciones hechas en S', pues debe ser posible invertir esa relación y escribir x, y, z y t en función de x', y', y z', es decir, invertir simplemente estas ecuaciones, lo cual es en realidad un problema algebraico extremadamente simple. De hecho, aquí con la y y con la z no hay mucho que hacer. Lo que sería un poquito más laborioso sería en lo que se refiere a la x y la t, pero eso se puede obtener fácilmente recordando el método que utilizamos en la lección anterior para llegar a estas fórmulas. Dijimos que si uno invierte la dirección de x y de z y algo similar con x' y z', las fórmulas que se obtienen equivalen a intercambiar s con s'. Vamos a aplicarlo en este conjunto de fórmulas y vamos a ver qué cosa se obtiene. Y después vamos a ver que el resultado pues era totalmente razonable y que podíamos esperar que las cosas funcionaran así. Entonces lo que voy a hacer a continuación es simple y sencillamente cambiar los signos de x y z, donde quiera que veamos una x y una z le cambiamos de signo, y además voy a intercambiar los papeles de las primas con las no primas. Entonces de la primera ecuación lo que tendríamos es que menos x es igual a gamma por menos x' menos bt'. Entonces vean cómo es importante aplicar aquí la regla de una manera pues muy literal, muy precisa. Entonces lo que hice fue cambiar el signo de las x y las x' y cambiar las cantidades que están primadas por no primadas y viceversa. Entonces esto es lo que se obtiene. Algo similar hago en la segunda ecuación, cambio el signo de x y z, ahí no hay, así es de que se ve más o menos igual, excepto que intercambio los papeles. Entonces en lugar de y' del lado izquierdo vamos a tener y en lugar de y del lado derecho vamos a tener y'. Algo similar va a ocurrir con la z sería igual a z', que pues claramente se ve que es equivalente a lo que ya teníamos ahí escrito. Y finalmente de la última ecuación lo que tenemos es que t tiene que ser igual a gamma por t más b sobre c cuadrada por x'. Entonces de nuevo cambio cantidades primadas por no primadas por primadas, cambio el signo
de las X o de las Z que nos encontremos, y aquí es la única que tenemos, y esto pues equivale claramente a esto que voy a escribir a la derecha, que X es igual a gamma por X más BT primas, que Y es igual a Y prima, Z es igual a Z prima, y T es gamma por T más B sobre C cuadrada por X prima. Entonces, si comparamos con el conjunto de fórmulas que teníamos originalmente, que están dadas aquí arriba, aquí las pongo a la vista simultáneamente para que comparemos, vean ustedes que la única diferencia entre este conjunto de fórmulas originales y las que tenemos aquí ahora es que al mismo tiempo en que intercambiamos las primas con las no primas y viceversa, lo único que necesitamos hacer adicionalmente es cambiar el signo de la velocidad, lo cual ya una vez que uno ve el resultado, pues puede decir, pues era algo bastante simple de obtener, porque desde el sistema S', que es totalmente equivalente a S, la única diferencia es que el sistema S se estaría desplazando, retirándose de S' hacia la izquierda. Entonces la velocidad que le correspondería sería una cantidad negativa, y por lo tanto no es extraño que baste esencialmente cambiar el signo de la velocidad para encontrar las fórmulas inversas a las que teníamos allí originalmente. Entonces espero que de tanto ver estas ecuaciones ya en poco tiempo ustedes las puedan recordar sin ningún problema, con todos los signos que aquí corresponden. Bien, vamos a ver ahora otras implicaciones de estas ecuaciones. En particular, algo que va a ser muy útil es analizar qué es lo que pasa no para un suceso en particular, uno solo, sino para pares de sucesos, lo cual va a llevarnos a algunas implicaciones de las transformaciones de Lorentz que son particularmente notorias. Entonces, si ahora aquí pues repito el dibujo, tenemos el sistema S, tenemos el sistema de referencia S', aquí estamos imaginando que ya pasó el momento en que los dos orígenes coincidieron, este se sigue desplazando en la dirección positiva del eje X, y ahora lo que vamos a hacer es pensar no en un suceso, que es precisamente lo que nos dan las transformaciones de Lorentz. Entonces aquí esto espero no cansarme de repetirlo. Estas fórmulas, no hay que perder de vista su significado. Estas fórmulas lo que nos dicen es si observamos un suceso en el sistema S, aquí insisto, el sistema de referencia no es un observador, no es una persona, no es un aparato solamente que va a encargarse de realizar todas las mediciones posibles, sino que de alguna forma tenemos que cubrir la posibilidad de que no importa en qué lugar del universo, y aquí el universo estamos pensando que es un espacio euclidiano infinito, tridimensional, y que el tiempo también es algo infinito en las dos direcciones. Aquí no hay, como decía, un inicio, un fin, un borde para el espacio. Entonces cualquier suceso, no importa dónde ocurra, vamos a suponer que hay un reloj fijo en el sistema S que está sincronizado con los demás relojes de S. Entonces registramos la ocurrencia de ese suceso, y ese mismo suceso también en principio puede ser observado desde otro sistema de referencia. Imagínense que este sistema, por ejemplo, estuviera fijo en el suelo de la Tierra y este otro estuviera fijo en el suelo de Marte. De hecho, ninguno de los dos, ni la superficie terrestre ni la superficie de Marte, esperamos que sean sistemas inerciales, pero por un momento vamos a olvidarnos de eso. Otra vez, la superficie terrestre es, con una buena aproximación, algo que se puede tratar como si fuera prácticamente un sistema inercial. Si hacemos experimentos en una mesa de laboratorio, no vamos a notar con facilidad el hecho de que la Tierra no es un sistema inercial, y algo muy similar estaría ocurriendo en la superficie de Marte. Entonces, un planeta se mueve con respecto al otro, y desde cada uno de estos sistemas de ejes podemos registrar sucesos, y lo que estas fórmulas nos dicen es cómo se relacionan las mediciones hechas en un sistema con las mediciones hechas en otro sistema. Si conocemos
en dónde y a qué horas ocurrió un suceso de acuerdo con los observadores que pertenecen a S. Con estas fórmulas podemos deducir en dónde y a qué horas tuvo que verse ese suceso desde el sistema S'. Ese es el carácter de estas fórmulas, pero ahora lo que vamos a hacer es fijarnos no en un suceso solamente, sino en dos sucesos. Entonces, piensen ustedes que tenemos aquí un suceso que voy a llamarle A mayúscula y otro suceso que voy a llamarle B mayúscula. Pueden ocurrir en puntos que para uno de estos sistemas pueden verse como puntos muy distantes. Quizá entre uno y otro haya una separación espacial de millones de kilómetros, no importa. Y también estos dos sucesos pueden ocurrir, de acuerdo con los relojes de S, en momentos muy separados entre sí. Pueden ocurrir, digamos, con una separación de 65 millones de años, si ustedes gustan. Uno de estos sucesos podría ser la extinción de los dinosaurios y de un gran porcentaje de las especies que viven en la Tierra hace 65 millones de años aproximadamente. Y este otro podría ser un neutrón que el día de hoy se está desintegrando en las inmediaciones de un reactor nuclear, por ejemplo. Entonces, repito, aquí son dos sucesos totalmente arbitrarios y cada uno de ellos pues se puede en principio observar desde S y desde S', y para esos dos vamos a tener el mismo conjunto de fórmulas que se van a tener que aplicar por igual. Es decir, este primer suceso A va a tener ciertas coordenadas. Aquí lo voy a indicar de esta manera. Vamos a tener cierta coordenada XA, Y sub A, Z sub A, que me dice en qué punto con respecto a estos ejes cartesianos ocurre el suceso, y habría un TA que me dice en qué instante, de acuerdo con los relojes sincronizados entre sí en S, fijos en S, ocurrió ese suceso. Y en forma similar, este otro suceso B va a tener ciertas coordenadas que voy a llamar XB, YB, ZB y TB. Aquí el orden en el que escribo estas cuatro coordenadas es más o menos arbitrario, excepto que ya tenemos la costumbre de escribir X, Y, Z en ese orden, pero la T la podríamos escribir al final o al principio. Es solamente cuestión de convención, de gusto en un cierto momento. Podríamos también intercalarla entre la X y la Y, pero eso como que se ve aparte de raro y necesario. Entonces, de hecho, en las fórmulas que ya hemos escrito, la T la hemos tratado de una manera distinta a las otras coordenadas por su diferencia evidente. El tiempo lo medimos con relojes, ya lo he recalcado muchas veces, mientras que las coordenadas de un punto, pues en principio lo mediríamos con cintas métricas o cosas así. Si tenemos aquí los ejes cartesianos asociados con S y observamos la desintegración de un neutrón, a pesar de que ese suceso ya haya transcurrido hace media hora, pues podemos fijarnos en dónde ocurrió y con toda calma, para hacer las mediciones con absoluta exactitud, podemos determinar los valores de las coordenadas. Bien, ahora, ¿qué es lo que ya sabemos? ¿Qué es lo que ya suponemos? Pues que en el sistema S', si observáramos estos mismos sucesos, van a tener ciertas coordenadas que pues sabemos cómo calcular. Por ejemplo, tendríamos que X'A tendría que ser igual a gamma por XA menos BTA, y similarmente X'B sería gamma por XB menos BTB. Aquí lo importante es que esta gamma y esta gamma es la misma, esta B y esta B es la misma, porque estamos aquí comparando, repito, dos sistemas de referencia inerciales determinados. Algo que no recalqué en la parte anterior, pero ahora lo hago. Lo único que está aquí pues ajustable es la velocidad con la que se mueve el sistema S' con respecto a S, o equivalentemente la velocidad con la que se aleja el sistema S de S'. Recuerden, aquí es imposible, no tiene sentido decir cuál está realmente quieto, cuál está realmente moviéndose.
cuál es la velocidad que realmente tiene alguno de estos sistemas, sino que solamente podemos hablar de velocidades relativas, y esta b es la velocidad relativa de S' con respecto a S, mientras que menos b es la velocidad relativa de S con respecto a S'. Pero una vez que nosotros hemos fijado esta velocidad, decía, por ejemplo, piensen que este es un sistema fijo en la superficie marciana, este es un sistema fijo en la superficie terrestre, entonces en un cierto momento esta velocidad es algo perfectamente fijo, calculable, en principio medible, etc. Y con esa velocidad calculamos el valor de la gamma, es una constante. Recuerden, esta relación es lineal, los coeficientes tienen que ser constantes. Entonces aquí justamente de eso estamos hablando, y exactamente los mismos coeficientes que aparecen en esta relación lineal son los mismos coeficientes que aparecen aquí si estamos pensando en otro suceso, y si imaginamos 20.000 sucesos distintos, entonces vistos desde cada uno de estos sistemas, aunque insisto, esto de decir vistos no es una buena palabra, aquí es mejor registrados, ahí nos quitamos de complicaciones hasta cierto punto. Bueno, más que quitarnos complicaciones, lo que estoy aquí buscando es precisión. Entonces, cada suceso, insisto, se registra utilizando para medir el tiempo un reloj que está en la vecindad de este punto A, para poder registrar con exactitud a qué horas ocurrió justamente ese suceso, etc. Entonces, insisto, esta gamma es esta gamma, esta b es esta b. ¿Cuánto vale exactamente? Pues depende de cómo se esté moviendo S' respecto a S, pero ya una vez que fijamos el movimiento de S' con respecto a S, esta velocidad ya está determinada, gamma ya está determinada, y lo único que puede variar aquí es de qué suceso estoy hablando, pero pues simplemente, si en lugar de sustituir las coordenadas de este suceso pongo las coordenadas de este otro suceso, pues voy a obtener algo similar. Esta X'b nos diría con respecto a S' cuáles son las coordenadas de este punto, en particular la coordenada X sobre el eje X'. Aquí tendríamos el eje X', entonces esa coordenada de ese suceso respecto a estos ejes se calcularía de esta forma. Similarmente, y'A sería igual a Y sub A, y'B sería igual a Y sub B, Z'A es ZA, Z'B es ZB, y aquí de nuevo la parte interesante tiene que ver con el tiempo. T'A sería gamma por TA menos B sobre C cuadrada por XA, y similarmente T'B tiene que ser igual a gamma por TB menos B sobre C cuadrada por XB. Aquí estoy escribiendo estas fórmulas con demasiada lentitud y detalle, simplemente para recalcar lo que vamos a ver a continuación. Si yo ahora me fijo en la separación que hay entre estos dos sucesos, entonces, vistos desde S, estos dos sucesos pues están separados una cierta distancia espacial. Si, por ejemplo, pues pensamos que el suceso A es la llegada de un meteorito en la península de Yucatán, que da origen a la extinción de los dinosaurios, y este B es un suceso que ocurre en un laboratorio en particular. Bueno, esta línea que une esos dos puntos respecto a S, pues va a tener ciertas proyecciones sobre los ejes X, Y y Z, y eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces voy a definir delta X como XB menos XA, delta Y va a ser por definición Y sub B menos Y sub A, delta Z va a ser ZB menos ZA, y como decía hace unos minutos, es importante aquí recalcar que estas deltas no tienen por qué ser cantidades pequeñas. Aquí estas diferencias, que estarían dadas en unidades de longitud, metros, kilómetros, años luz, lo que ustedes gusten, pues en principio puede ser, qué sé yo, 5.000 millones de años luz, lo que sea. Cualquier número real en principio aquí sería aceptable. Entonces, estas cantidades, esos tres números reales,
tienen que ver justamente, repito, con la separación entre estos dos sucesos vistos desde el sistema S. Como decía, si pensamos que S es un sistema fijo en la superficie terrestre y este primer suceso se relaciona con la caída de un asteroide que da origen a la extinción de los dinosaurios, y este otro suceso es algo mucho más reciente, hace una hora ocurrió una desintegración de un neutrón. Bueno, con respecto al sistema fijo en la Tierra, esos dos sucesos pueden estar separados unos cuantos kilómetros, cientos de kilómetros o algo así. Claro, uno puede decir, bueno, pero desde hace 65 millones de años la Tierra podríamos imaginar que ya se desplazó muchísimo. Bueno, no importa. Aquí estamos viendo las cosas desde este mismo sistema de referencia fijo en la Tierra. Y si quieren ustedes incluyan el movimiento de los continentes, de las placas tectónicas y demás, pero de todas maneras estos dos sucesos van a estar separados unos cuantos kilómetros o cientos de kilómetros, independientemente de que uno se imagine que en 65 millones de años la Tierra ya se movió cientos de miles de kilómetros. No importa, aquí estamos hablando de un sistema de referencia que está fijo en la Tierra. Entonces, con respecto a ese sistema, estos dos sucesos van a tener cierta separación espacial. Y esa separación espacial, si ustedes la quieren ver como un vector, ese vector va a tener tres componentes cartesianas que son justamente estos tres números reales. Bien, y en forma similar, esos dos sucesos registrados desde S', pues les va a corresponder cantidades que vamos a llamar delta X', que va a ser X' B menos X' A, es decir, se refiere a la separación entre esos dos sucesos, pero registrados desde el sistema S', etc. Delta Y' sería simplemente Y' menos Y' A, y finalmente delta Z' es Z' menos Z' A. Similarmente, podemos hablar de un delta T. Delta T sería TB menos TA, y eso puede ser 65 millones de años más una hora. Y similarmente tenemos un delta T', que sería T'B menos T'A. Entonces, podemos calcular estas deltas y el resultado es muy sencillo. Vean ustedes que, por ejemplo, delta X', que es la diferencia de X' B menos X' A, pues se obtendría restando estas dos líneas y factorizando lo que se puede factorizar. Lo que ustedes pueden ver es que el resultado es este: gamma por delta X menos B por delta T, simplemente. Similarmente, delta Y' es delta Y, delta Z' es delta Z, delta T' es gamma por delta T menos B sobre C cuadrada por delta X. Es decir, básicamente la misma estructura, la misma forma que tienen las transformaciones de Lorentz cuando estamos hablando de un suceso, es lo mismo que obtenemos cuando estamos hablando de dos sucesos. Aquí estas deltas se refieren a pares de sucesos, y sí hay una pequeña diferencia. En las transformaciones de Lorentz que aquí estamos empleando, recuerden, desde un principio, en la lección pasada, habíamos evitado la posibilidad de que los orígenes estuvieran desplazados. Lo que hicimos fue eliminar, simplemente por definición, por decreto, constantes que aquí se podían haber agregado, que corresponderían a que los orígenes quizá nunca coincidan, sino que uno pase frente al otro a millones de kilómetros. Regreso al caso de un sistema en Marte y un sistema en la Tierra. Qué bueno que el sistema que está fijo en la superficie terrestre nunca coincida con el sistema fijo en la superficie de la Tierra y el de Marte, porque eso significaría un choque entre los dos planetas, cosa que aparentemente no ha ocurrido desde la formación del sistema solar, y esperamos que eso no pase, por lo menos mientras los seres humanos no acabemos con nuestro planeta. Entonces, en estas fórmulas, insisto, estamos partiendo de la idea de que en algún momento los dos orígenes coinciden, pero si aquí agregamos constantes, eso ya da una traslación que haría que un origen pase cerca del otro, y esa cercanía pueden ser varios millones de kilómetros. Por ejemplo, Marte cada 15, cada 17 años pasa
muy cerca de la Tierra, y ese muy cerca puede significar 56 millones de kilómetros o algo así. Pero esa constante, esa traslación, aquí la hemos eliminado. Si la hubiéramos incluido, si la hubiéramos dejado, entonces aquí aparecería una constante, que es lo que habíamos llamado B1, aquí también, aquí tendríamos una constante B2, aquí también, una constante B3, aquí también, una constante B4, aquí también. Pero al hacer las diferencias, esas constantes desaparecerían. Entonces, en este caso, las deltas se transforman de la misma manera que las coordenadas de un solo suceso, gracias a que estamos estamos eliminando la posibilidad de traslaciones del origen. Pero si incluimos la posibilidad de que los orígenes nunca coincidan, aquí necesitaríamos constantes que tienen que ver justamente con esa traslación, pero esas constantes aquí no aparecerían. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, estas son relaciones que siempre serían lineales en el sentido estricto del álgebra lineal, mientras que estas otras serían lineales más en el sentido del cálculo, donde por lineal queremos decir que aparecen expresiones de primer grado y quizá de grado cero. Bueno, esto quizá suene demasiado matemático y cosas así, pero bueno, en fin, insisto, aquí tenemos la libertad de incluir traslaciones de los ejes, pero esas traslaciones no afectarían estas fórmulas. No es algo muy esencial, pero aquí simplemente por completez lo menciono. Entonces, entre otras cosas, estas fórmulas nos muestran, por ejemplo, la relatividad de la simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy simple. Pensemos en, regreso al dibujo que teníamos aquí arriba, aquí reduzco un poquito la escala para que se pueda ver con facilidad a qué me voy a referir. Pensemos, como decía, en pares de sucesos. Entonces, puede ser que esos dos sucesos ocurran simultáneamente en el sistema S. Entonces, aquí los relojes que están sincronizados entre sí y fijos con respecto a S pueden revelarnos que estos dos sucesos, según ellos, ocurren a un mismo tiempo. Eso quiere decir que delta T es 0. Pero, aun si delta T es 0, delta T' no tiene por qué ser 0. Si estos dos sucesos están separados a lo largo del eje X, esta delta X no es 0, y entonces delta T' no va a ser 0. Sucesos que son simultáneos en un sistema no necesariamente van a ser simultáneos en otros. Entonces, la simultaneidad de sucesos es algo relativo. Dos sucesos pueden ser simultáneos en un sistema de referencia, pero no necesariamente, de hecho definitivamente, no lo van a hacer en todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, esto que parecía muy obvio, trivial, cercano a nuestra experiencia en la mecánica clásica, bueno, aquí deja de ser algo aplicable. Ahora, de nuevo, regreso al aspecto práctico. Si estamos, por ejemplo, pensando en un sistema fijo en la superficie de la Tierra y otro fijo en la superficie marciana, pues esas velocidades relativas con las que se mueve un sistema respecto al otro, pues otra vez va a ser del orden de 10 a la menos 4 veces la velocidad de la luz en el vacío. Así es de que de nuevo este cociente va a ser insignificante y dos sucesos que son simultáneos respecto al sistema fijo en la Tierra, bueno, quizá no sean simultáneos en el sistema fijo en Marte, pero la diferencia de los tiempos en los que ocurren va a ser muy difícil de medir. Los habitantes de este sistema puesto en Marte, ya sea marcianos o terrícolas que han llegado ahí a poblar este otro planeta, van a tener mucha dificultad para poder medir esta diferencia que pues en este caso sería bastante pequeña. Ahora, esta fórmula nos dice cuál sería el resultado de medirlo, pero si no lo medimos, no hay problema. Esta fórmula nos dice cómo calcularlo, así es de que tampoco es algo tan grave, pero el punto es que este delta T' va a ser casi 0 si son simultáneos en S, y este sistema de referencia se mueve con respecto a este a una velocidad de 10 a la menos 4 veces la C. Entonces, pues desde este otro va a ser muy difícil
el registrar una diferencia de tiempos que no sea estrictamente cero. Quizá dentro del error experimental no notaríamos la diferencia, pero el hecho aquí importante, y esto voy a estarlo recalcando más adelante, es que el efecto existe. Es decir, aquí lo importante no es que tan grande sea la diferencia entre los tiempos, sino lo importante es que hay diferencia. Ese es el punto aquí esencial que pues no se sospechaba en el marco de la mecánica newtoniana, donde la hipótesis de un tiempo absoluto funcionaba bastante bien. Bueno, ahora, de estas fórmulas que aquí tenemos ahora, ya para terminar esta lección, hay dos cosas que se pueden deducir fácilmente, que tienen que ver con los fenómenos que regularmente se recalcan en los libros de física moderna o inclusive en las obras de divulgación. Vamos a hablar acerca de la dilatación del tiempo y de la contracción de la longitud. Entonces vamos a comenzar hablando de lo primero que señalaba, que es la dilatación del tiempo. Y vamos a ver qué es lo que esto quiere decir. Entonces vamos a, bueno, aquí regreso al mismo diagrama que ya he hecho en otras ocasiones y vamos a imaginar que tenemos aquí esta serie de relojes que están fijos en el sistema S. Aquí tenemos el eje X y tenemos, pues, recuerden, un segundo sistema de referencia, S', que se mueve con velocidad v con respecto a S. Y ahora vamos a fijarnos en un reloj que esté colocado en algún punto, puede ser el origen de S', realmente no importa, pero bueno, lo importante es lo que voy a señalar enseguida. Entonces, por un lado, repito, aquí tenemos dos relojes fijos en S y por supuesto sincronizados entre sí, mientras que este otro reloj es un reloj, y aquí lo subrayo, un reloj fijo en S'. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en dos sucesos. Aquí vuelvo a recalcar lo que, como dije, espero no cansarme de recalcar, y es el hecho de que las transformaciones de Lorentz se refieren en su forma original a la manera en cómo se registra un suceso, mientras que estas fórmulas que aquí tenemos se refieren a pares de sucesos. Así es de que si yo quiero usar estas fórmulas correctamente, tengo que pensar en un par de sucesos en forma claramente definida, delimitada. Entonces voy a fijarme en dos sucesos. Un primer suceso sería cuando este reloj que está fijo en S' pasa frente a este primer reloj que está fijo en S, ese sería un primer suceso. Y un segundo suceso sería cuando este reloj pasa frente a este otro. Entonces eso va a ocurrir, se supone, estos dos relojes están alineados sobre el eje X. En algún momento este reloj y este están uno frente al otro. Este sistema S' se está moviendo hacia la derecha con velocidad v. Así es de que más tarde este reloj va a estar frente en las inmediaciones de este segundo reloj. Entonces aquí lo escribo porque esto es muy importante. Entonces cada suceso, entonces sea A, aquí regreso al color negro, sea A el suceso consistente en que el reloj fijo en S' pasa frente al primer reloj fijo en S. Y prácticamente las mismas palabras se aplicarían para describir, para definir el suceso B. B es el suceso consistente en que el reloj, de nuevo el mismo reloj fijo en S', pasa frente al segundo, es lo único que cambia, reloj fijo en S. Entonces, un primer suceso, estos están frente a frente, un segundo suceso, este y este están frente a frente.
Entonces, lo que vamos a tener es que para este reloj habrá pasado un cierto tiempo entre un suceso y el otro, y eso se puede calcular mediante esta fórmula. Pero respecto a S', esos dos sucesos ocurren en el mismo lugar. Y esta es la parte importante. O sea, lo que va a ocurrir es que en este caso, delta X' es 0. Los dos sucesos, este frente a este y este frente a este, vistos desde S', ocurren exactamente en el mismo lugar, porque este reloj está fijo en S', entonces no se va a mover. Entonces la distancia entre un suceso y otro visto en S' vale esto. Esta fórmula no me sirve, sino lo que necesito yo es la fórmula inversa, pero ya vimos cómo sacar la inversa de esta fórmula. Lo que sabemos es que delta t sería gamma por delta t' más b sobre c cuadrada delta x'. Esta es la relación que se obtendría por el proceso largo de despejar de estas dos ecuaciones la delta t, o como ya vimos anteriormente, cuando invertimos los papeles entre los dos sistemas, basta, si estamos hablando de la configuración estándar, cambiar el signo de la velocidad. Entonces, esta ecuación es equivalente a esta, pero precisamente estoy suponiendo que delta x' vale 0. Entonces, este término desaparece por la condición de que tenemos aquí un reloj fijo en S'. Y lo que se obtiene es algo bastante simple y conveniente, porque aquí ya nada más aparecen los tiempos transcurridos entre los dos sucesos, tal como se registran en S y como se registran en S'. Entonces aquí lo que obtenemos es que simplemente delta t es gamma por delta t'. Esa es la fórmula aquí importante. Esto es lo que representa la dilatación del tiempo, y esto es lo que significa realmente la dilatación del tiempo. Entonces, recordemos que gamma, lo veíamos en la gráfica más arriba, gamma es siempre mayor o igual que 1, así es de que esto es mayor o igual que delta t'. Entonces, de acuerdo con los relojes que están fijos en S, el tiempo transcurrido entre los dos sucesos es mayor o igual que el tiempo transcurrido para este reloj. Entonces hay que recordar, y aquí pues regreso a la figurita que teníamos arriba, la gráfica, hay que recordar que la gamma puede ser muy grande. Claro, para que la gamma tome valores de 100, 1000, 1 millón, lo que sea, tenemos que estar pensando en velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, pero el punto aquí importante es eso, que la gamma puede ser muy grande. Si ustedes quieren que la gamma sea 10 a la 800, se puede, pero necesitamos una velocidad muy cercana, extremadamente cercana a la velocidad de la luz. Y aquí el punto importante, regreso a este asunto, es que esta gamma puede ser tan grande como queramos en principio, y entonces estos tiempos pueden ser tan diferentes como ustedes gusten. En el sistema S podemos tener un tiempo que es 100 millones de veces más grande que el tiempo que ha pasado, de acuerdo con el único reloj que tenemos aquí. Esta fórmula lleva a dificultades conceptuales, porque uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Se supone que los sistemas de referencia son equivalentes entre sí. De hecho, eso fue lo que mencionaba al principio de esta lección. También, nuevamente, después de muchas ocasiones, otra vez regresé a mencionar que todos los sistemas inerciales son equivalentes entre sí. Entonces, si son equivalentes, ¿por qué delta t es mayor o igual que delta t'? Que no se tendría también algo que dijera lo contrario, que delta t' es mayor o igual que delta t, que no es exactamente lo contrario. Lo contrario de esto sería que delta t' fuera estrictamente mayor que delta t, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, no hay ninguna contradicción. No se ha perdido la equivalencia entre todos los sistemas de referencia inerciales. Esa equivalencia, esa similitud entre los sistemas de referencia se ha perdido en el momento en que estamos comparando un reloj fijo en S con dos relojes fijos en S. Perdón, un reloj fijo en S', dos relojes fijos en S. Allí nosotros artificialmente estamos estableciendo una diferencia. Aquí el tiempo que es menor es el que se mide con un reloj. El tiempo que es mayor es el que se mide con dos relojes. Entonces,
no se ha perdido la equivalencia entre los dos sistemas de referencia. Si queremos volver a ponerla de manifiesto, lo que tendríamos que hacer entonces es ahora comparar un reloj de estos con dos relojes del otro sistema. Y entonces vamos a obtener una fórmula en donde vamos a llegar a que delta t' es mayor o igual que delta t. Pero si cambiamos allí las reglas del juego en este punto. Entonces no se ha perdido la relatividad del movimiento. Podemos decir que este sistema S' se mueve con respecto a S, o equivalentemente que S se mueve con respecto a S'. Pero aquí lo que está haciendo la diferencia es este punto muy simple y en este caso muy importante. Ya regresaremos a este detalle más adelante, pero bueno, espero que con esta insistencia el punto quede suficientemente claro. Bien, como de costumbre, muchísimas gracias por la atención. Ya en la siguiente lección hablaremos de algo muy similar, que es la contracción de la longitud, que, como vamos a ver, tiene la misma expresión algebraica que la contracción de Lorentz, que ya se había mencionado en relación con el experimento de Michelson y Morley, pero con la diferencia enorme de que aquí ya no estamos pensando que esa contracción es un efecto real, entre comillas, debido al movimiento de los cuerpos con respecto al éter, sino que aquí es algo que pues viene de las transformaciones de Lorentz simplemente y de la naturaleza del espacio y el tiempo, que está pues de alguna forma incrustada en las transformaciones de Lorentz. Bueno, hasta la próxima.